Recuerden, los principales flujos de migración en el mundo son estas, ¿no? Estados Unidos y Alemania. Ahora sí, igual, si nada más redundando en el tema, los flujos migratorios van de sur a norte y en el caso de Europa de este a oeste. Repito, principales causas es económica. Actualmente los procesos o los modelos de globalización se consideran una causa económica de los flujos migratorios. El número dos entra la política. De hecho, estamos viviendo una especie de procesos migratorios por política. Las pandemias también suelen ser causas de migración y eso tiene que ver o lo meten en el ámbito político, ¿no? El que debe de dar certeza a la salud de un estado, pues son los representantes o los gobernadores. Por eso las pandemias se consideran también como procesos políticos. Y en el caso de los procesos sociales, se van a considerar principalmente conflictos étnicos, culturales o religiosos, ¿bien? Que pues sí generan procesos migratorios. Ahora sí, lo que me estaba diciendo ya él, ¿no? De esta parte de las consecuencias, pues vamos a tener a grandes rasgos dos tipos de países. Países emisores y países receptores. Emisor, entiéndase, de aquel país donde salen los migrantes. Receptor, el destino que tienen. En este caso, repito, los principales destinos, Estados Unidos y Alemania. Bien. Las consecuencias de estos países, pues, principalmente es esto: el reenvío de remesas. Esta es de examen, no manchen, esta siempre fui una maldita remesa y las remesas. Una remesa es, el señor, el güey, ya llega a trabajar a Estados Unidos, empieza a chambear, pero ese dinero no se lo queda. Lo regresa a sus familias y a eso que hace de regresar el dinero a su país de origen o al país emisor se le conoce como una remesa. Bien. ¿Quiénes se van? Obviamente se van hombres en edad productiva, entiéndase jóvenes adultos, ¿no? Aproximadamente entre la edad de 15 y 40 años son los que se van. ¿Qué pasó, Stephanie? Tú activa tu micro, ¿eh? Cuando tengas duda. Ah. Te escucho, Stephanie. O estabas probando igual como todos. Ay, Fue güey. sin querer, perdón. Ah, bien, todos. Muy bien. Y esto, chécate, miren, esto que está aquí es una pirámide poblacional tradicional. ¿Qué es una pirámide poblacional? Se supone que la población debe de estar principalmente constituida por niños y conforme vamos avanzando, pues la pirámide va haciéndose picuda en la edad, es decir, las personas ancianas en una población son las menos que los jóvenes o que los niños. Bien. Eh, una consecuencia que va a tener, y esta también suele ser pregunta medio rebuscadora de examen, una consecuencia es la alteración de las pirámides poblacionales. ¿Qué le va a pasar a países emisores? Como los hombres son los que salen en esta edad, prácticamente esto va a ser una especie, dejen cambio mi pinche esta cosa, ¿no? Va a ser como algo así, miren, se va a aplanar, ¿no? Va a ser esto, ¿no? Es decir, esta parte de la población, pues es la que se va a ir. Pero, ¿qué le va a pasar? Los que se quedan, los hombres que se quedan van a empezar a envejecer. Ya hay una especie de ensanchamiento en la parte de acá arriba. A esto se le conoce como una alteración en la pirámide poblacional. Es decir, los países empiezan a envejecer. Bien, como se van, ay, ojo, y empiezan a reducir los nacimientos, esa también por ahí la vi en una guía. Empiezan a reducir los nacimientos y la población adulta empieza a crecer. Bien, entonces, ya me acordé, a este fenómeno se le conoce como una transición demográfica. Ya me acordé, la palabra que viene en su examen es, los países sufren una transición demográfica. Esto se refiere a que la pirámide poblacional va a cambiar, como lo dice aquí, una pirámide poblacional cambia y la población empieza a envejecer. Bien, ahora, por ejemplo, más consecuencias, hay una desintegración familiar, se dice que hay una fuga de capital, falta de mano de obra, ¿no? De hecho, eso es para ambos países, ¿no?
Y ahora, una consecuencia o consecuencias de los países receptores. Esto que está acá, ¿no? Yo siempre les decía, esto de los cinturones de miseria y los hacinamientos, y encontré esta foto, ¿no? Ahí en el Google. Esto es un hacinamiento, eso es un cinturón de miseria, eso que está ahí, de hecho, son de los albergues que hay aquí en las fronteras, ¿no? De los inmigrantes. Eso es un hacinamiento, es decir, la gente no tiene dónde quedarse, no tiene ni dinero, no está trabajando nada, y entonces genera esto, un hacinamiento es pues se junta mucha gente en un territorio pequeño, ¿no? Y esto, ¿no? Esto se le conoce como hacinamientos o cinturones de miseria. Eh, otras consecuencias de los países receptores, pues esto que hay una especie de fuga de capital, eh, conflictos étnicos, pero y de hecho esta también tiene que ver con los procesos de globalización. Esto que está aquí, pues se los puse, es un burrito, porque una consecuencia de los procesos de migración para los países receptores es esto que vamos a llamar la mezcla de culturas. De hecho, hoy en día la globalización junto con todos los fenómenos migratorios han hecho que las culturas hagan una homogeneización, es decir, que no puedas distinguir como tan fácil las características culturales de las regiones, ¿no? Debido a esta mezcolanza o a estas mezclas que se han hecho entre todas las culturas actualmente. Bien. Entonces, repito, si tienen dudas, ahí alcen la manopla. Bueno, ahí en el chat, ahí los voy leyendo. O activen su micro. Esto de globalización, si lo expliqué, esto tiene que estar neta bien claro, la interdependencia económica de las economías mundiales. De la globalización van a surgir modelos políticos que los vamos a llamar modelos neoliberales. Esto sí no venía en los videos. Eh, bien, todos, por ahí hay una duda. ¿Y qué pasa con la población del receptor? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Eh, o sea, ¿cómo que qué pasa con la población del receptor? O sea, con la población que ya está ahí, quiero yo suponer o quiero entender. Pues principalmente es lo que te decía, ¿no? Los conflictos étnicos o el racismo. O sea, esto lo vivimos diario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los migrantes cuando llegan a Estados Unidos? De hecho, inspirado por el propio presidente, estos grupos radicales que inclusive están en la frontera impidiendo el paso de los migrantes, ¿no? Eso es lo principal que pudiera causar en el efecto de la población que reside en el país receptor, es eso, los conflictos étnicos y culturales, ¿bien? Este, Sí, lo de los cinturones de miseria es esto, los hacinamientos, es decir, la gente llega, ¿no? Estamos diciendo que el principal factor es que es el económico, es decir, la gente no tiene dinero, por eso sale de su país. Y de hecho, se me estaba pasando, ¿no? Qué bueno que regreso a esta parte. Hay dos fenómenos de migración, uno es emigración y otro es inmigración. Emigrar quiere decir que sale de su lugar de origen. Inmigrar que está llegando a algún lugar. Bien. Los procesos migratorios pueden ser internos o pueden ser externos. Cuando hablamos de internos, quiere decir que los procesos migratorios se dan dentro del mismo país. Y cuando son procesos migratorios externos, quiere decir que es de un país a otro. Bien. Por ejemplo, procesos migratorios internos, la gente cuando se mueve del campo a las grandes ciudades, ¿no? Nada más siendo redundante. Y entonces, chécate, los cinturones de miseria se supone que estamos diciendo que la gente se va, la principal causa es económica, no tiene dinero. Entonces, pues llega, es decir, llega al país receptor, en este caso Estados Unidos, Alemania, sin dinero, o sea, no tiene nada. Ustedes han visto estas caravanas migrantes que pasan en los noticieros, ¿no? Pues que llegan neta sin nada, sin comida y todavía se ponen ahí, esta señora Lady Frijoles o no sé cómo le pusieron en internet, ¿no? Este, Bien. Y eso de que la gente llega sin dinero, aparte no tiene trabajo, se juntan todos en un mismo lugar, a esa acción se le conoce como un cinturón de miseria, o también, es decir, o también se les conoce como hacinamientos, ¿va? Espero más o menos haya quedado.